tesis número 21 del 2023, en la que el estudiante Oscar Mauricio Ramírez Ambrosio nos va a presentar, de la maestría en Ciencia Bioquímica, nos va a presentar su tesis titulada Relevancia del receptor del factor de crecimiento similar a insulina en el fenotipo celular pluripotente de trogloblasto humano. Este trabajo se dirigió por la doctora Adriana Omaña Pérez, adscrita al Departamento de Química, y van a actuar como jurados de la tesis los profesores Fabio Francisca Laristizabal Gutiérrez, adscrito al Departamento de Farmacia, y el profesor Adrián Gabriel Sandoval Hernández. Tú vas a tener 35 minutos para hacer tu presentación y posterior a eso le daremos la palabra a los evaluadores para que hagan las preguntas que ellos consideren pertinentes. Quiero aclarar que no hay límite de tiempo en las preguntas, los profesores manejan el tiempo y una vez ellos consideren que han terminado la evaluación, le daremos la palabra a la doctora Yari Maña para las aclaraciones o comentarios que ella también considere pertinentes. Entonces, antes de dar inicio, me permito presentar a los jurados de la directora. Entonces, el profesor Fabio Aristizabal Gutiérrez es doctor en Ciencias Biológicas, Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y, como les mencioné, está adscrito al Departamento de Farmacia. Entre sus líneas de investigación se encuentran bioensayos, bioprospección, farmacogenética y farmacogenómica, bioprocesos, bioinformática, caracterización molecular, entre otros. Es coordinador del Grupo de Investigación Farmacogenética del Cáncer de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Aristizabal ha sido director de numerosas tesis de estudiantes de pregrado y posgrado y cuenta con una muy significativa producción bibliográfica en el área de investigación. El doctor Adrián Gabriel Sandoval Hernández es químico y magíster en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Colombia, es doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es profesor asociado en el Departamento de Química de la Universidad Nacional de Colombia. Su principal línea de investigación es la biología de receptores nucleares en enfermedad de Alzheimer y se encuentra asociado a los siguientes grupos de investigación: Grupo de Neurociencias, Universidad Nacional de Colombia; Muerte Celular, Grupo de Investigación en Cáncer GASA. Ha dirigido y evaluado varios trabajos de tesis, tanto de maestría como de doctorado, y cuenta con una amplia producción bibliográfica en revistas especializadas en las líneas de trabajo. La directora es la doctora Yari Adriana Omaña Pérez, es química, magíster en Ciencias Bioquímica y doctora en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesora asociada adscrita al Departamento de Química de la misma universidad y ha realizado estancias de investigación en el Instituto Karolinska y en la Universidad de Estocolmo, en Suecia, en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, NIH, y en el Instituto Osvaldo Cruz de Brasil. Su interés en investigación se ha enfocado en entender los mecanismos bioquímicos y las bases moleculares de transformación maligna de las células. Sus líneas de investigación son, entre otros, la bioquímica de la nutrición, biomarcadores sin cáncer, purificación y cuantificación de hormonas, biología molecular de hormonas, factores de crecimiento y diferenciación del cáncer. Es actualmente directora del grupo de investigación al que pertenece y ha dirigido muchos estudiantes de trabajo de grado, tesis de posgrado, maestría y doctorado. Cuenta con una amplia gama de artículos en los temas de su investigación. Después de presentar a los evaluadores y la directora, entonces te doy la palabra a Oscar. Muchísimas gracias, gracias por tu presentación. Listo. Bueno, muchas gracias por tu introducción a todas las personas aquí presentes. Vamos a arrancar ya el título del trabajo, simplemente decir que se realizó del grupo de investigación nominales. Bueno, vamos a arrancar entonces con el desarrollo temprano en animales. Vamos a arrancar con la primera célula que da origen al individuo adulto, que es conocida como cigoto. A partir de esta célula, por divisiones secuenciales mitóticas, vamos a tener el estadio de 2, 4, 8 células y así sucesivamente. Cada una de estas células, hasta un estadio de 8 células, van a ser totipotentes. Eso significa que estas células tienen la capacidad de producir toda la diversidad celular que existe en el individuo adulto. Estos son totipotentes. Más adelante, según se va diferenciando cada vez un poco más, las células van a volverse ahora pluripotentes, es decir, son células que son un poco más comprometidas
pero estas todavía van a poder formar células diferenciadas de cada una de las tres capas embrionarias, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Más adelante en la diferenciación celular, después de estadios de mórula, que es básicamente una gran cantidad de células unidas, posiblemente se va a generar el primer epitelio que se diferencia en los mamíferos, que es conocido como el trofectodermo. A partir de ese trofectodermo se va a generar otro tejido conocido como trofoblasto, que a su vez dará origen a la placenta. Bien, entonces el desarrollo temprano, el momento en el que el líquido empieza a fluir al interior de la mórula, esto genera, además por muerte celular, se genera un espacio vacío y esto va a generar un estadio conocido como blastocisto. El blastocisto migra y empieza a hacer un rolling por el endometrio materno, de tal forma que cuando se hace la posición y se adhiere, va a empezar a segregar factores que regulan la diferenciación del endometrio, generando desidualización, de tal forma que el endometrio se va a volver deciduo. Y en este punto el trofectodermo se va a empezar las células del trofectodermo, sobre todo en esta zona, van a empezar a proliferar, a diferenciarse y a migrar hacia la decidua materna, invadiéndola. Esto va a permitir entonces la invasión del blastocito a la decidua materna, como lo podemos ver acá. Bien, esta invasión del trofectodermo se empieza a diferenciar, como ya lo hicimos el trofoblasto. El trofoblasto entonces empieza a diferenciarse en un gran número de células de tipo celulares, de los cuales podemos observar, primero se generan estas estructuras que son conocidas como vellosidades. Vamos a tener entonces el trofoblasto velloso. Por otro lado, hay células que invaden mucho más profundo en la decidua materna y van a ser conocidas como citotrofoblasto. Ambos tipos celulares, tanto los que forman los vellos como los que están fuera de las vellosidades, van a ser ya sean células individuales conocidas como citotrofoblasto o células sincitiales conocidas como sincitiotrofoblasto. Así vemos entonces que el trofoblasto tiene una gran diversidad de tipos celulares en los que se puede diferenciar. Estas células básicamente van a ser células madre, tanto que pueden tener una gran cantidad de tipos celulares en los que se puede diferenciar. Y básicamente, entonces, ¿qué es una célula madre? Se definen con dos conceptos esenciales. El primero es la capacidad sostenida de autorrenovación, en primer lugar. En segundo lugar, la capacidad de diferenciarse en uno o más tipos celulares. Bien, ¿cómo se regula entonces esas características de las células madre? A nivel celular y molecular, específicamente molecular. Entonces existen diferentes vías que regulan la pluripotencia. Específicamente hay tres factores de transcripción, específicamente OCT4, SOX2 y NANOC. Estos tres se han considerado como el centro de la regulación de la pluripotencia celular y por ende son conocidos como los principales factores de pluripotencia celular. Se ha visto que estas proteínas tienen la capacidad de unirse a promotores de diversos genes que promueven un estado indiferenciado de estas células. Es posible que estas proteínas se unan de forma individual o en conjunto, como lo podemos ver aquí, formando oligómeros, y que recluten diferentes tipos de coactivadores que van a promover la indiferenciación celular, la pluripotencia, por diferentes vías. En caso de que estos estén ausentes, como lo vemos en este caso de aquí abajo, vamos a tener promoción de la diferenciación celular. Así entonces, NANOC4 y SOX2 promueven la expresión de una gran cantidad de genes que están asociados con la pluripotencia celular. Algunos de ellos incluso son factores de transcripción que promueven la expresión de otra cantidad de genes que a su vez pues, están involucrados en la pluripotencia celular. Se ha visto que la expresión de estos genes tiene una autorregulación, ellos mismos se regulan. Se ha visto específicamente que OCT4 y SOX2 tienen la capacidad de autorregulación positiva, como lo podemos ver acá, mientras que NANOC puede tener autorregulación tanto positiva como negativa. Para el caso de OCT4 y SOX2, digamos, ahí se estudia bastante el proceso de dimerización entre ellos, dependiendo con qué coactivadores se unan, van a promover la diferenciación de ciertos tipos celulares, por ejemplo, procesos de diferenciación, de morfogénesis, entre otros. Bien, así que entonces hemos visto las características moleculares y celulares generales del trofoblasto humano. Básicamente se ha visto que, como ya lo decía, proliferan, migran en gran cantidad, con gran intensidad. Entonces el trofoblasto en él se ha visto que están
exacerbados estos procesos que vemos acá. La proliferación celular, la supervivencia, la migración, la invasión, que ya hablamos, y el metabolismo también de algunas vías, sobre todo la síntesis de proteínas, el catabolismo de carbohidratos, entre otros. Vemos que estas características también se encuentran exacerbadas específicamente en los tejidos cancerosos. Aquí pues es importante nombrar qué es el cáncer. El cáncer es una serie de más de 200 enfermedades que comparten características celulares y moleculares en común. Hay básicamente 12 hallmarks que definen a nivel celular y molecular el cáncer, y 5 de estas son las ya mencionadas. Así entonces vemos una gran similitud entre el trofoblasto humano y el tejido canceroso, o bueno, el cáncer, los tumores particularmente cancerosos. Bien, hemos hablado entonces de estos 5 conceptos, pero entonces nos puede surgir una pregunta: ¿qué modelo biológico y qué mecanismos moleculares vinculan estos conceptos y procesos? En primer lugar vamos a ver un tipo celular que los vincula, que son las células madre del cáncer, en inglés CSC. Hablemos entonces primero del nicho tumoral. El nicho tumoral está conformado por una gran diversidad de tipos celulares malignos, los cuales se requieren pues, para la progresión tumoral. Se ha visto que en los tipos de cáncer que tienen células madre del cáncer, pese a que les realicemos tratamiento, pese a que mueran algunas poblaciones celulares, si permanecen vivas pues las cancer stem cells, las células madre del cáncer, ellas tendrán entonces la capacidad de regenerar el microambiente tumoral y por ende estos tipos de cáncer son particularmente agresivos y resistentes a tratamiento. Otro actor molecular que vincula de forma estrecha todos los procesos que ya hemos venido hablando es el IGF-1R, ya se mencionó pues, en el título del trabajo de investigación. Básicamente este receptor es el centro de esta investigación, el actor que pues, conecta las diferentes vías de señalización que están vinculados a los procesos ya mencionados. ¿Cómo lo hace? Vemos aquí en el receptor se puede unir a sus ligandos, IGF-2 o IGF-1, factor de crecimiento similar a insulina 1 o 2, y se ha visto que su unión promueve diferentes vías de señalización, las cuales terminan, como lo vemos acá, en los procesos ya mencionados: promoción de la proliferación, del metabolismo, la migración, la invasión y la supervivencia. Además de eso, también se ha visto que en diferentes modelos celulares este receptor puede regular la expresión de los factores de pluripotencia ya mencionados, SOX2, NANO y OP4, regulando así la diferenciación celular. Hasta ahora entonces hemos visto cómo se vincula IGF-1R con los diferentes procesos celulares vistos, pero nos falta la conexión con el trofoblasto. Entonces se ha visto que específicamente el ligando IGF-2, este ligando del receptor IGF-1R, es la principal hormona de crecimiento fetal. Se ha visto específicamente que cuando hay una sobreproducción de esta hormona a nivel del desarrollo temprano, se puede generar enfermedad trofoblástica gestacional. En los casos pues, más graves, en que se maligniza este tejido, puede generar coriocarcinoma, que básicamente es el cáncer de placenta. Bien, así como entonces en resumen hemos visto cómo el IGF-2 regula durante el desarrollo fetal, muy importante para la regulación de los procesos celulares ya mencionados mediante vía IGF-1R. Esto ocurre de forma regulada en el trofoblasto, pero de forma desregulada en el cáncer. Así entonces se comprende a al trofoblasto humano como un modelo útil para el estudio de los mecanismos moleculares que diferencian un fenotipo maligno de un fenotipo sano, en ambos casos existiendo exacerbación de los procesos celulares ya mencionados, los que pues, ya hemos venido mencionando, estos de acá. Así entonces se planteó la siguiente hipótesis que nos llevó a realizar este trabajo de investigación. Es la siguiente: la señalización celular mediada por el receptor IGF-1R y la hormona ya mencionada IGF-2 regula la expresión de factores de pluripotencia, específicamente NANO-4 SOX2, los cuales se asocian con malignización celular, específicamente aquella que es resistente a tratamiento, en un modelo celular específico que es HTR8-SBN. Entonces vamos a hablar un poquito de ese modelo celular. Este modelo, que fue utilizado para el presente trabajo de investigación, fue tomado de estas células que pues ya les venimos mencionando. Específicamente es una línea inmortalizada de estas células, que son citotrofoblasto extravelloso, invasivo, podemos ver cómo está pues, invadiendo la adhesiva, tomado específicamente del primer trimestre de gestación.
Son básicamente estas células que podemos ver acá, son células como la morfología es tipo epitelial, son células que crecen de forma adherente y crecen en monocapa. Bien, para iniciar nuestro trabajo de investigación, entonces nos propusimos silenciar el receptor IGF-1R de forma parcial, hacer un knockdown de este receptor, para evaluar su relevancia dentro del fenotipo pluripotencia, específicamente a nivel de expresión de los factores de pluripotencia ya mencionados. Entonces, iniciamos realizando una optimización de la transfección, una optimización de la selección mediante puromicina y posteriormente una cuantificación de este receptor a nivel de transcrito por qPCR. Bien, por experimentos previos nos dimos cuenta que las condiciones de transfección dadas por el fabricante no eran las óptimas, entonces hay que dar una gran cantidad de variables que con las que podemos jugar. Entonces realizamos optimización de la masa de plásmido, el volumen de lipofectamina y el tipo de incubación con la mezcla de los dos primeros. Tuvimos tres valores para cada uno de estos, de tal forma que hicimos todas las posibles combinaciones, obteniendo 27 tratamientos, de los cuales el que fue incubado durante 72 horas nos permitió observar células que sobrevivieron al tratamiento con puromicina, mientras que los que se fueron incubados durante 24 o 48 horas no presentaron células viables más allá de 4 días. Entonces, vamos a ver específicamente los de 72 horas, tenemos entonces estos 9 tratamientos. Los signos más indican crecimiento celular, aquí fue particularmente evidente. Entonces, de estas células que crecieron específicamente en esta, en condiciones de 20 nanogramos y 0.3 microlitros de lipofectamina, fue pues, el óptimo de transfección. Con estas células, en estos tratamientos, realizamos un pool y obtuvimos entonces la línea silenciada. A esta línea silenciada la llamamos asimismo HTR8CBNeo SHIG1R, ya que presentaba una hipoexpresión de este gen. Bien, a nivel cualitativo vimos que presentaba un tiempo de duplicación similar a HTR8 no silenciada. Tiene igualmente una morfología tipo epitelial, e igual que HTR8, después de llegar a confluencia 100%, tiende a formarse en sitios. Bien, ya el análisis de qPCR nos indicó un silenciamiento de alrededor del 90%. Así entonces se obtuvo un modelo para estudiar la relevancia de este receptor en la expresión de los genes de pluripotencia ya mencionados. Procedimos entonces a analizar la expresión a nivel de transcrito de los genes de interés, los factores de pluripotencia, al igual que el receptor ya mencionado. Para eso realizamos los pasos que estamos viendo aquí. Entonces, inicialmente realizamos una privación de suero fetal bovino durante 4 horas para sincronizar el cultivo. Posteriormente estimulamos con IGF-2 a diferentes tiempos, 12, 24, 36, 48 y 72 horas, además pues, de tener el control no estimulado, es decir, a 0 horas. Se realizó entonces extracción, aislamiento y verificación de la integridad del ARN. Posteriormente se realizó la retrotranscripción a ADN complementario. Este paso fue crucial poder optimizar las condiciones de la PCR retrotranscripción, sobre todo la cantidad de ARN utilizada, dado que son genes de muy baja expresión, genes retadores pues, para encontrarlos, entonces fue importante generar esta optimización. Igualmente, cada una de las condiciones de PCR, dado, pues, como ya lo dije, su baja expresión. Bien, el esquema metodológico general que utilizamos es el que se presenta acá. Vemos entonces células no silenciadas y células silenciadas. Cada una de ellas fueron tratadas o no con IGF-2. Estas pues, no fueron tratadas negativo y estas sí tratadas, no tratadas y sí tratadas. Así entonces tuvimos para cada uno de los tiempos estos puntos muestrales, esos tratamientos, específicamente para cada una de las dos líneas celulares. Bueno, para el análisis de qPCR inicialmente en nuestro grupo de investigación se había optimizado el gen 18S como un gen de referencia adecuado en ausencia parcial del IGF-1R y bajo estimulación de IGF-2, así que decidimos utilizarlo. Igualmente hicimos la confirmación de que los tratamientos que realizamos no fuera demasiado grande la dispersión del CT de este gen y observamos que está incluso inferior al límite dado por la literatura para optar por este gen como un gen de referencia. Entonces lo aceptamos como un gen de referencia. Vemos aquí la expresión relativa en la línea celular no silenciada basal de los genes de interés. Entonces vemos que se expresó en un 5% en IGF-1R, mientras que los factores de pluripotencia se expresaron entre 3 y 4 órdenes de magnitud por debajo. Bien, vamos a ver entonces ahora la expresión a nivel de transcrito de los genes de pluripotencia.
Para entender un poquito esta gráfica, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la célula parental, P es parental e indica la célula que no fue silenciada. S es silenciada, es decir, es la célula que sí fue silenciada. Negativo, no estimulada con IGF-2, positivo, sí estimulado con IGF-2. Igualmente el código de color, entre más clarito, va más hacia silenciada estimulada. Bien, básicamente lo que vemos acá son tres tipos de comparaciones. Los asteriscos son comparaciones contra la parental no estimulada, los números son comparaciones contra la silenciada no estimulada y las letras son comparaciones dentro del mismo tiempo respecto a la parental no estimulada. Así entonces, digamos, para esta presentación voy a mostrar los resultados obtenidos a las 12 horas, pues la tesis está el resto, pero aquí digamos, nos vamos a enfocar en esto, son los que nos dieron los resultados más contundentes. Bien, entonces para Nanot se observó una sobreexpresión significativa de alrededor de 43 veces respecto al basal para la línea parental no estimulada, mientras que para la parental estimulada también sufrió una sobreexpresión significativa. Hay diferencia significativa entre estos dos, pero para los dos tratamientos realizados en la línea celular silenciada, tanto estimulada como no estimulada, no se observó diferencia significativa entre ellas. Para el 4, entonces, observamos una diferencia significativa, la mayor diferencia, en la parental no estimulada. Vemos aquí la sobreexpresión de ese tratamiento. Para la línea parental estimulada hubo un decremento de la sobreexpresión, sin embargo, respecto al control es significativa. E igualmente en los dos tratamientos, tanto silenciada no estimulada como silenciada estimulada. Para SOX2 observamos también una sobreexpresión significativa para las dos parentales, pero no observamos diferencias significativas entre la estimulada y la no estimulada. De igual forma, no hubo diferencia significativa entre los dos tratamientos realizados para la línea silenciada, pero sí entre ellas y el control basal, ¿cierto? Parental no estimulada. Bien, eso para los factores de pluripotencia. Ahora, para el IGF-1R básicamente no observamos diferencia significativa en la línea parental, tanto estimulada como no estimulada, y para las silenciadas tampoco observamos, excepto del punto de 24 horas que se observó una disminución significativa, al igual que el punto de 72 horas que tuvo una sobreexpresión significativa. Bien, a partir de estos resultados se plantea este modelo que estamos viendo acá de cómo estaría ocurriendo la regulación de la expresión de los genes de pluripotencia debido a la presencia ya sea de IGF-2 o de suero fetal bovino o la ausencia de los dos. Para entender a grandes rasgos este gráfico, lo que vemos acá es, y me voy a permitir un momentico, que profe, no le dije esto, por si lo llega a requerir, está colgado, pues ya lo veo. Listo. Bueno, entonces tenemos aquí la línea parental, es decir, la línea celular que presenta una expresión basal inicial del IGF-1R. Digamos, bueno, que presentamos acá, y la silenciada tendría una menor expresión. Aquí lo mostramos a nivel de proteína, como a nivel didáctico, no lo evaluamos a nivel de proteína, eso es lo que habría que hacer después, pero lo presentamos aquí simplemente como de forma explicativa para entender cómo podrían ser las vías de regulación debidas a IGF-1R. Bien, entonces vamos a ir viendo los resultados que obtuvimos, presentamos entonces como el hallazgo que encontramos y después vamos a ver pues, como el análisis de por qué se interpreta eso a partir de los resultados, que son los que estamos presentando acá. El primer entonces hallazgo que tuvimos fue que HTL8-SBNO, específicamente cultivada en monocapa, presenta una expresión basal de los tres factores de pluripotencia. Eso es lo que vemos en este más rojo. El hecho de tener un más rojo en todas indica la expresión basal de todos de los tres factores de pluripotencia. Vemos que esa expresión a nivel de transcripto es independiente de las condiciones del medio, específicamente de si tenemos IGF-2 o no, y si tenemos suero fetal bovino o no, es decir, está presente en todos. Además, esta expresión basal, o sea, la rojita, que está en todos, es independiente de condiciones intrínsecas, específicamente una condición intrínseca, que es la expresión basal inicial del receptor IGF-1R. Este resultado aporta al conocimiento actual de si estos factores de pluripotencia en verdad se expresan o no en HTL8 del SBNO cultivado en monocapa. Esto específicamente porque existen muy pocos reportes
e incluso contradictorios sobre la expresión de ellos en monocapa. Entonces, este estudio estaría aportando a que sí se expresan y que hay una expresión basal inicial de los tres factores de pluripotencia independiente de los tratamientos que se realicen específicamente de eso que estamos hablando, ¿cierto? Suero albumino o IGF-2, o pues la ausencia de ellos. Bien, como segundo hallazgo tenemos entonces que HTR8-SBNEO presenta una CMAFP. CMAFP es sobreexpresión masiva aguda porque está a las 12 horas, de los factores de pluripotencia. Entonces, esta sobreexpresión la vemos acá, porque en este caso tenemos entonces sobreexpresión de 10 veces para 4, de 43 veces para NANOX y de 7 veces para 2, lo que es, digamos, significativamente diferente. Normalmente, cuando un tejido se va a diferenciar, suele cambiar unas 2-3 veces en tejidos, digamos, ligeramente regulados, pero en este caso se ve una gran sobreregulación que estaría indicando pues, un estado de pluripotencia mucho más intenso. Bien, entonces esta CMAFP se observó que tiene diferentes mecanismos por los cuales ocurre. En primer lugar, vimos que esta es dependiente de IGF-1R en condiciones de estrés. Condiciones de estrés, aquí lo que queremos decir es que en el nicho tengamos ausencia de señales de crecimiento o de proliferación o de supervivencia, como lo es el caso de IGF-2, al igual que el suero fetal bovino que está generando algunas de estas señales, pero también dándole un poco de nutrientes. Entonces, en esas condiciones estresantes, desafiantes, retadoras, se generaría esa sobreexpresión aguda masiva de los factores de pluripotencia. Esta CMAFP es dependiente de forma total para la NOC. Veamos que es dependiente de la cantidad inicial basal de IGF-1R. Vemos que con su silencia parcialmente ya cae totalmente en la NOC, pero es dependiente de forma parcial para SOX2 y OX4. Veamos que OX4 cae hasta un 30%, mientras que SOX2 cae hasta aproximadamente un poquito menos de la mitad. Listo, entonces es parcialmente dependiente de IGF-1R para SOX2 y OX4. Esto entonces lo que nosotros proponemos es que son mecanismos de adaptación al estrés celular, lo que tendría sentido en un contexto fisiológico en el que el trofoblasto está invadiendo. Inicialmente tiene una gran carencia de oxígeno, hay hipoxia, hay carencia de nutrientes, hay carencia de señales de crecimiento a nivel inicial, de tal forma que la célula se vería en un ambiente muy retador y tendría que activar un programa de pluripotencia muy fuerte, muy intenso, para poder conservar todos los tipos celulares a los cuales se tiene que diferenciar. Esa es entonces la propuesta a partir de este resultado. Bien, nuestro tercer hallazgo es que el suero fetal bovino inhibe la CMAFP, como lo vemos acá. Gracias a él caen todos hasta su nivel basal. Esto lo realiza por mecanismos particulares para cada uno de los factores de pluripotencia. Para SOX2 observamos que esa inhibición es dependiente de la expresión, esto es expresión basal inicial de IGF-1R. Vemos entonces que en disminución de la expresión del mismo, digamos, no está regulando específicamente ese, se escapa de tal forma que SOX2 depende de la expresión basal inicial de IGF-1R. Para OX4, digamos, no era objetivo de nuestra tesis y no se determinaron pues, cuáles fueron las vías, pero otros como un resultado adicional se lograron detectar, pero para OX4 no se determinaron específicamente las vías, pero sí se observó que por lo menos ese 30% que ya nos había quedado anteriormente se inhibe de forma independiente de la expresión basal inicial de IGF-1R, entonces por otros receptores, por otros mecanismos de señalización, etc., que están aquí indicados por el receptor en verde con una X. Para NANOC no se determinaron las vías debido a que la sola ausencia parcial del receptor ya hace que caiga totalmente. Entonces, con este estudio, no era nuestro objetivo, pero específicamente no se identificaron cuáles eran las vías. Bien, como cuarto hallazgo tenemos que la hormona que estábamos estudiando inhibe parcialmente esa CMAFP. ¿Cómo lo hace? Lo hace por diferentes vías. Específicamente en NANOC vemos que esa expresión de 43 veces cae a unas 3 veces, pero pues no podemos conocer la vía dado que la ausencia parcial del receptor ya hace que NANOC caiga totalmente, entonces pues no podemos determinar específicamente con este estudio la vía. Para 4 se ve que esa inhibición dada por IGF-2 de la expresión de este factor de transcripción ocurre de forma parcial. Vemos que cae de 10 a 6,5, esto es significativo, y ocurre de forma independiente de la expresión basal inicial, el IGF-1R.
IGF-1R, debido a que al comparar estos dos, observamos que no hay un cambio significativo, es decir, es independiente de IGF-1R. Para SOX2, entonces, no hubo un cambio significativo, pero no lo está inhibiendo específicamente, mediado por IGF-2. Bien, esto entonces nos lleva a proponer que IGF-2 actúa como señal, de forma similar a lo que hace el suero fetal bovino, actúa como un indicador de condiciones relativamente ideales, ¿cierto?, del nicho para que ella pueda ya diferenciarse. De esta forma, entonces, inhibe parcialmente la expresión de los factores de pluripotencia. Bien, y como quinto, observamos que SOX2 presenta una sobreexpresión y que esa, bueno, ya lo hemos mencionado, pero esta sobreexpresión es independiente de IGF-2, ya que se mantiene, e incluso por lo menos hasta 2 veces, ¿sí? se ve, esa sobreexpresión está todavía presente, de forma independiente de la disminución en la expresión del receptor IGF-1R, es decir, también es independiente de esa expresión inicial basal de IGF-1R. En otras palabras, podemos decir que SOX2 se expresa en todos los tratamientos que nosotros realizamos, excepto cuando está presente el suero fetal bovino en presencia de condiciones basales iniciales de IGF-1R. Por lo tanto, esta inhibición total es dependiente de IGF-1R. Bien, eso a nivel de transcripto. Ahora vamos a ver a nivel de proteína. Básicamente se siguió el mismo esquema metodológico anterior, se realizó privación de suero, se realizó estimulación con IGF-2 a diferentes tiempos y se procedió a extraer, aislar y cuantificar la respectiva proteína y a iniciar la optimización de la detección de estas proteínas mediante dot blot y Western blot. Bien, la detección a nivel de proteína es la más retadora de todas en los pocos estudios que se han hecho hasta ahora en HT8-SNF. Estos son los que presentan los mayores grados de no concordancia, ¿sí? como discusión de si se expresan o no. Entonces, inicialmente nosotros logramos identificar en MSF7 una línea de cáncer de seno, la cual bajo estimulación con IGF-2 a 24 y 48 horas se pudieron identificar a nivel de dot blot con esta dilución del anticuerpo. Bien, ya a nivel de dot blot, pese a que observamos el control de carga y el control positivo, cómo cambia diferentes cantidades de la línea de extracto de proteína de MSF7, no fue posible observar 4 inanol. Esto también, más allá de que hayamos trabajado con una mayor cantidad de proteína inicial, tampoco fue posible observar estos factores de pluripotencia a nivel de proteína. Los resultados contradictorios que les venía mencionando, veamos, no detecta a SOX2 ni a NANO cuando HT8 es cultivada en monocarpo, pero sí los detecta cuando son cultivados mediante cultivos tridimensionales. Este cultivo es conocido como esferoide y específicamente podemos observar, para este caso de SOX2, que SOX2 se expresa pero en una población subcelular, una población celular particular. En este caso, células que están en el interior del esferoide o en células que están hacia un polo del esferoide para NANO. Esto nos indica entonces que existen específicamente algunas poblaciones celulares que expresan los factores de pluripotencia específicamente. Se han visto otros reportes que también, muy recientes, pues, que han determinado la existencia de esas subpoblaciones celulares, las cuales muy probablemente entonces están enriquecidas con el 4-inanol. Se propone entonces para próximos experimentos realizar un enriquecimiento de estas células a fin de poder detectarlas y evaluar cómo cambian en función de las hormonas y los receptores ya mencionados. Bien, como aporte entonces de este estudio, básicamente es una aproximación mecanística al rol clave que tiene IGF-1R en la expresión de los ya mencionados factores de pluripotencia, específicamente para NANO, en la regulación de la respuesta de nuestro modelo celular, HT8-CBNO, frente a cambios en condiciones del nicho, específicamente aquellas moduladas o aquí modeladas por IGF-2 y por suero fetal bovino. Bien, como perspectivas y nuevos retos, entonces tenemos determinar las vías por las cuales IGF-2 regula la expresión de cada uno de los factores de pluripotencia aquí mencionados. Como pudimos ver, algunas de las vías, pese a que no es parte de nuestros objetivos, los identificamos que no se sabe por dónde ocurre, entonces disectar específicamente por dónde está ocurriendo sería algo pues, a estudiar próximamente. Esto
si es dependiente o no de IGF-1R, en primer lugar. En segundo lugar, con base a estos resultados, profundizar en los mecanismos moleculares que subyacen a la enfermedad trofoblástica gestacional, particularmente en aquellas que son agresivas, que son cancerosas y que puedan tener células madre del cáncer y por ende puedan llegar a tener resistencia a tratamiento. También como perspectiva de nuevos retos tenemos la evaluación en modelos de trofoblasto primario para confirmar ya en explantes, etc., los resultados que aquí observamos. Y por último, la evaluación de la expresión de proteína en las ya mencionadas subpoblaciones, hacer un enriquecimiento de ellas y evaluar cómo se expresan estas. Bien, como entidades financiadoras del presente trabajo de investigación, tuvimos la Universidad Nacional de Colombia, al Grupo de Investigación en Hormonas y al entonces, en ese momento era Colciencias, ahora Minciencias, por la convocatoria 812 de jóvenes investigadores. Bien, resultados parciales de esta investigación se presentaron en el Congreso Colombiano de Bioquímica y Biología Molecular, en el marco del CLAC 2021, e igualmente en el Simposio Universitario de Investigación en Química. Bien, quiero leer la dedicatoria que tengo en mi tesis. Gracias, Padre, por tu amor manifestado en mis padres y abuelos, cuyo apoyo y acompañamiento en este caminar académico ha sido esencial. Gracias por regalarme el don de ciencia como camino para conocer de primera mano tu creación. Gracias por regalarme el don de encontrar en el mundo celular y molecular tu huella de amor. Como agradecimientos, pues primero quiero tener a mi familia, entonces a mis padres por el apoyo, por estar siempre conmigo, son mi todo, de verdad, los amo profundamente. A mi abuelita, también tengo apoyo a todos los niveles, la amo con todo mi corazón, es el amor de mi vida. A mis hermanas también siempre están ahí, a mis tías ese acompañamiento académico desde cuando yo pequeño, a la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Ciencias, a la División de Investigación C de Bogotá, a la profesora Adriana Umaña. Yo aquí todo lo que pueda decir siempre me quedaré corto de todo el acompañamiento, la paciencia, la entrega tan abnegada. Yo siempre se lo he dicho y lo digo aquí digamos, públicamente y de todo corazón, esa entrega de la vida total a sus estudiantes es algo admirable que espero poder replicar no solamente en mi vida académica sino en mi vida personal. De la profe me quedo totalmente sin palabras. A Juan José Castro Badilla, que está virtual, por su acompañamiento académico fue totalmente valioso, discusión, acompañamiento científico en todo medida y personal, también es un increíble personal, también demasiado. En general al grupo de investigación en hormonas, a todos mis compañeros por todo el acompañamiento, y particularmente al doctor Mauricio Urquiza también. A nivel de diferentes tipos de acompañamiento, entonces también al capellán de la Universidad Nacional de Colombia, a Campo Elías Roballo, no está acá, pero espero de pronto pueda haber algo de esto grabado, a mi novia Milena Vitama, te amo profundamente, de verdad, ha sido un apoyo sobre todo en estas fases finales de conclusión de todo este proceso, es un apoyo tanto académico dentro de discusión, etcétera, como personal. Y a Wilson Mejía en su acompañamiento, tanto personal como laboral y académico dentro de la investigación. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y pues bueno, damos paso a las preguntas. Muchas gracias, Oscar. Entonces, profesor Pablo Aristizano, muchas gracias por participar como jurado de esta tesis. Le doy la palabra para la presentación. Muchas gracias. A ver, Oscar, creo que es una interesantísima aproximación. Probablemente, pues, no siempre es fácil encontrar modelos que tengan cosas como tan símbolicas al cáncer y que no sean cáncer, ¿no? Obviamente hay una familia derivada aquí también de neoplasias. Yo pues, quiero ser como muy concreto. Entiendo que el intento es más irse a mostrar lo que logran en todo el proceso de buscar asociaciones en la corregulación. Y por eso pues hay cosas que no están en el documento. Y a mí me gustaría conocer un poquito el trasfondo de eso. Entonces, está buenísimo que digan, yo transformé con un plasma. ¿Con qué plasma? Pues un poco la curiosidad porque de todos modos a uno le quedan siempre como dudas volando porque es que los trofoblastos ya per se son un poco de toma de decisiones propias. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿cuál fue el plásmido? El objetivo era transformar de qué manera y qué control tuvo para decir que ese no
hace 3 plasmidos, cada uno de ellos teniendo como target secuencias diferentes del ARN mensajero del receptor. Pero, ellos no lo publican, no dicen cuál es, pero sí dicen que es un plasmido lentiviral. Entonces, básicamente, los plasmidos lentivirales están caracterizados por estar divididos a su vez cada uno en 3 plasmidos. Cada uno de ellos tiene básicamente funciones para la integración en el genoma. Entonces, tienen un plasmido específico que tiene las secuencias necesarias para que se dé el enretamiento, uno para generar la envoltura y otro para generar ya es el vector del plasma. Estos tienen entonces secuencias LTR de long tandem repeat, que son básicamente secuencias que ayudan a la integración del genoma. Esto como información básica de los lentivirales. Hay varias generaciones, que aquí si se necesita pues lo mencionamos. Entonces tenemos de primera generación, segunda y tercera, que cada uno de ellos son un poquito menos peligrosos porque se van quitando algunas secuencias, si es necesario lo mencionamos. Pero básicamente son lentivirales, pero nos muestran el vector del plasmido como para tú saber exactamente cuál es, pero son lentivirales que se anclan pues, al genoma y por ende nos permiten un silenciamiento estable. Eso es como la primera pregunta. Y la segunda, del tema del que podemos tener un mosaico, etc. Digamos, esta fue una primera aproximación que realizamos y la idea es realizar un control de scramble para mirar que efectivamente el silenciamiento mismo, per se, el plásmido o la lipofectamina no esté generando la diferencia. Es una de las limitaciones que está ahí dentro de la tesis y la idea es poder realizarlo para confirmar estos resultados. Vale. Es un sistema para transformación estable al azar, no homólogo. No homólogo. No homólogo. Sí, se busca. Sí, exacto. Hicieron algún control, y todavía digamos, no le dedicaron tiempo al material, simplemente lo tienen por selección. Sí, exactamente. No lo secuenciamos para ver dónde quedó, no. Es por selección por producción. Selección por clonal o selección, si la transformación fue un bloque completo y después hicieron, seleccionaron unos cuantos clones o fue el bloque completo. El bloque completo. Y lo que hicimos fue ponerle directamente la puromicina porque el gen de resistencia que tiene es para puromicina. Entonces, sí, fue simplemente esa selección total con la puromicina. ¿Cuánto tiempo, o tiene una idea más o menos de cuántos pasos siguieron para poder hacer los ensayos o fue directo? Sí, fueron varios pasos. Entonces, inicialmente para el primer experimento, que fue del 90%, hicimos un paso máximo, o sea, fue el mismo. Pero para nosotros sí fueron incluso, por lo menos, no, fueron unos 4 ciclos de congelamiento en nitrógeno líquido. Entonces, más allá de congelarlo y descongelarlo, se mantuvo el silenciamiento. Más allá de eso, sí, la línea pues, ya empieza a perder totalmente el cambio. Se vuelve mucho más, muere mucho más fácil. La línea tiende a perder polarización. Sí, Podría ser más tarde. sí, exacto. No insercional. Hay un punto en el que ya si pues digamos, no hicimos en la verificación, no secuenciamos para decir si lo perdió o cuál es la causa de muerte, pero sí vimos que morían. Entonces sí podríamos hacer el ejercicio de secuenciarlo a ver si en verdad lo está perdiendo o si es otra cosa que está ocurriendo. Pero en principio lo que sí vimos es que morían. Más allá de 4, más o menos 4 ciclos de congelamiento en nitrógeno líquido, no seguían sobreviviendo a promicina. Bueno, entonces con ese material cogió hizo una determinación del nivel de silenciamiento. Sí. Me llamó mucho la atención que aquí manifiesta que es del 90%, pero el documento dice que es del 45%. Sí, pero que no teníamos datos, es decir, no hay forma de creo, usted lo debe haber hecho, pero me parece que es muy dispar, usted aquí manifieste 90 y en el texto esté 45. Sí, están los dos. Esta primera gráfica, que creo que es la gráfica 4, bueno, te muestro que está en el texto. ¿Quieres mirar? A ver. Esta gráfica, que está en el texto, muestra un silenciamiento del 90%. Ese fue lo que hacemos ahorita después de un paso. Pero después de los ciclos de congelamiento y descongelamiento, se disminuyó hasta ya estar estable en 45. Esta es como la gráfica 4 y las otras son ya como la gráfica del siguiente capítulo. La cinética. Es que la cinética comienza, es lo curioso que es una pregunta de los que hay. Comienza con ese 45. Sí, bueno,
pareció muy interesante la aproximación con la que intentan llevar a, pues a cómo se están silenciando y la mezcla que hacen entre cultivo con tratamiento o suplementado o digo, de factor, perdón, digamos, como reponiendo la actividad con factor estimulante, o bien utilizando el suero fetal bovino. Pero me llamó la curiosidad, pues, lo comentan, pero pues, uno siempre dice, bueno, el suero fetal bovino debe tener de todo, hasta una cosa, uno lo usa por eso en cultivo, le va a suplementar algo parecido a la sangre, pero hasta no llama la atención que haya disparidad. Sí. Como que, bueno, no sé, ¿qué piensas de eso? Sí, de acuerdo. Es suero y de cada lote pueden haber diferencias. Digamos, aquí en este modelo se tiende a estandarizar todo por ser celular, etc. Pero ese es el pequeño pedazo donde hay un poco de variabilidad más biológica. Entonces siempre lo que argumentaríamos es como las réplicas, pero sí, claro, siempre que haya algo biológico va a haber mayor de disparidad y de hecho me parece interesante intentar evaluar esa disparidad para ver qué tanto los patrones que estoy buscando se mantienen. Pero sí, claro, ahí podemos tener una disparidad. Sobre los análisis que se hicieron de las expresiones, bueno, niveles de estimulación o de silenciamiento de los tres genes estos de polipotencia, digamos que pareciera que puede haber una disconcordancia, la parte numérica, digamos puede haber una discordancia en cuanto al uso probado, que es una decisión como cualquier otra, de utilizar una referencia como el 18S. Como no tengo dimensiones ciertas, hay unos números ahí y no hay trazabilidad, eso no lo puedo hacer de creer. No es una diferencia muy grande para hacer ese utilizado como un marcador de expresión. Sí, lo consideramos. Sí nos parece que es una diferencia muy grande que se puede estar enmascarando algunos de los cambios. La idea es igualmente, si no está en la tesis, la idea es también comprobarlo con un segundo gen de referencia, sobre todo para publicar, etcétera, siempre se tienen dos. Entonces la idea es comprobarlo con uno que tenga un menor nivel de expresión que nos permita, digamos, tener una comparación más uno a uno pues, de los niveles de expresión. Porque a mí me llama mucho la atención las desviaciones estándar que muestran en las determinaciones. Digamos que uno romántico sueña en unas desviaciones más pequeñas, sobre todo cuando tiene unas medidas que pues tampoco son tan grandotas. Sí. Y el problema es pues, que a uno fantástico cuando la magnitud es muy grande y esas desviaciones pues son de ese tamaño, no te importa, ¿no? Claro. No impacta. Pero me inquieta mucho, por eso le hacía el comentario, no sé, bueno, es que la desviación no va a cambiar por el gen de referencia que utilice. Por eso pues, no es el gen de referencia, podría ser la condición celular o falta de control en el proceso evolutivo. Es que no comentan nada sobre algunas variaciones que pueden estarse viendo que son realmente importantes. Hay sitios donde uno puede decir que es casi el 50% de la detección, sí, de la desviación estándar. Puede haber mucho cuestionamiento en torno a la confiabilidad del dato. ¿Sí? Sin embargo, pues tampoco veo muy bien el número de réplicas del experimento. Y pues como está el problema de las líneas y son homozaicos, eso podría cambiar entre primer pase, quinto pase. ¿Cree usted que estoy yo como dándole mucha rienda suelta a mi imaginación? No, estoy de acuerdo. Sí, claro, ahí hay una variabilidad biológica en el tema del mosaico, sí, porque no fue un clon. Entonces, sí, de acuerdo. Digamos, siento yo que es algo que de cierta forma, muy personalmente, aporta en el sentido que entre más hay un poquito de variabilidad, siento yo que si veo un patrón puedo decir que es independiente de esa variabilidad, me parece interesante verla, pero sí, estamos totalmente de acuerdo, hay que considerarlo, las células no fueron de un clon, el tema del suelo fecal, entonces sí, de acuerdo, hay una variabilidad biológica. Pero por lo menos ustedes el mismo suelo lo utilizaron, la misma marca, La misma marca, sí, claro, sí. La rutina clásica de control. Y bueno, ya voy a
Sin embargo, como decía, yo personalmente sí quisiera comprobar esto también a nivel de explantes y de cultivo primario, etcétera, para conformar aún más. Claro, con esto es una primera aproximación, si es un screening que necesita para mí siempre haber un paso más que hay que dar. Si no, no confío totalmente en el dato, es una primera aproximación. Quería ver como un marco amplio, cuáles son los tiempos más interesantes, esta es otra cosa. A mí personalmente me gustaría como ahora centrarme en esas 12 horas, estudiarlas mucho más, mirar de pronto este tipo de variaciones, ya que se vio la foto grande, enfocarnos y analizar mucho más a nivel biológico, etc. Y digamos ya la parte final estaría un poco en el comparativo de proteínas. Entiendo que sí, los niveles de expresión son realmente muy bajos para hacer cualquier cosa. Y hay un logro importante en eso, que usted las pueda ver. Pero entre sus propuestas de mejora, ¿cómo pueden llegar a tener ustedes mejores referencias para lograr pues, visualizar los cambios que está teniendo? Ya sabemos que realmente es pequeñito, que los cambios los está viendo también en esa misma magnitud. ¿Qué estrategia plantea que puede entrar a hacer ahí para mejorar esa ventana y ver que realmente lo que hay a nivel de proteínas pues puede ser corroborado con, como que podría estar también en la duda de si lo que veo como RNA está bien pegado con lo que se ve con proteínas? Pues hay unas dudas por la sensibilidad. Y hay una propuesta que hay que mejorarlo, pero no plantea algo así como ya, podrían probar tantas cosas. Sí, digamos, no lo mencionamos, pero lo que estamos actualmente considerando es la posibilidad de tener a partir de esferoides, tener cortes de los esferoides y mirar dentro de esas, digamos, la zona central del esferoide, hacer inmunohistoquímica y detectar a partir de ella la expresión variable en función de los tratamientos en esas poblaciones celulares específicas, que es una opción. La otra es, digamos, separarlas con marcadores que sean específicos para las poblaciones celulares que están enriquecidas. Este artículo, por ejemplo, dice que hay unas poblaciones que utilizan marcadores que expresan sobre todo la NR4, entonces hacer un enriquecimiento de ellas y buscar los genes por Western blot. Aquí, digamos, en este artículo que es bien reciente, después de que ya tenía pues, yo mis resultados, que se pueden encontrar. Entonces, a partir de ese enriquecimiento de esas subpoblaciones, mirar el cambio con respecto a presencia o ausencia de IGF-2 o sorocitarbodina, como un enriquecimiento o la inmunohistoquímica. ¿Y qué opina de hacer sintometría? Podría ser, pero lo estamos considerando, pero el problema es que es muy poquitas células y de pronto para separarlas ahora, sí, recuperarlas sería como complicado. Yo de primero dije esa, pero sí, discutiendo es poca las células y además es súper poco expresado, es bien notado. Ustedes, digamos, este trabajo que han hecho los esteroides, ¿también lo hicieron ustedes? No, este es de esta referencia, Navieta del 2018. Me quedó una curiosidad. Es que, claro, el material celular todavía está muy, a lo mejor, muy recién modificado y tocaría trabajar un poquito más a conocer en qué grado fue la transformación y qué tanto de su estabilidad. Sí, el tema del mosaico, todo esto es interesante, rastrearlo mucho más detalladamente. Bueno, dejaré el punto. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo quiero comenzar por lo mismo que estaba mencionando sobre el modelo. O sea, los modelos no hay un modelo perfecto, ¿cierto? Y pues digamos que me llama mucho la atención, pues lo mismo que a él es que me parece crítica la demostración y digamos, la comprobación del modelo, particularmente el silenciamiento. ¿Sí? Pues precisamente tú comienzas mostrando la figura donde se ve el 90% de silenciamiento, ¿cierto? Y me gustaría que me pusieras la figura que me mostraste ahí, que es la figura A de la figura 4.3, que es la de el RNA de IGF-1R.
exactamente, o la figura A de IGF-1R de la figura 4.3. Eso. Entonces, claro, pues, o sea, cuando uno se pone a pensar en el modelo, pues, me llamó mucho la atención las variaciones que se ven directamente ahí sobre los niveles de expresión del mensajero de IGF-1R, porque, pues, precisamente al principio de la tesis se vendió mucho la idea del silenciamiento estable, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué concluiste cuando viste ese RNA mensajero en las células silenciadas? O sea, ¿qué te lleva a pensar eso que se ve ahí sobre pues, la línea particularmente la gris? ¿Cierto? O sea, pues, digamos, a mí me queda claro, un poco más claro precisamente lo que acaba de mencionar el profe sobre que el silenciamiento fue el 45%, ahí está perfectamente claro, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa? ¿La pregunta es sobre esta o sobre la línea Sobre gris? eso, sobre eso. Sobre esta. Entonces, Y tu concepto de silenciamiento estable. listo. Entonces, yo llamo silenciamiento estable a que el material genético de los plásmidos se integren en el genoma. Sin embargo, sí, claro, no sería del todo estable en tanto que se pierde. Se ha observado en diferentes modelos de silenciamiento que al tener estas secuencias LTR, esas secuencias LTR son tomadas de genes transposónicos. Y como sabemos, los transposones son genes saltarines y pueden estar entrando o saliendo. Entonces, se ha visto en varios líneas celulares, diferentes silenciamientos de diferentes genes, que pese a que se integre en la habilidad de esos NTR de ser retrotransposones, permite que se lo suelten. Entonces, digamos, en la literatura normalmente nombran estable con que se une el genoma, pero de hecho estoy totalmente de acuerdo con la apreciación, no puedo decir que es realmente estable porque de vez en cuando se lo pueden perder por la misma dinámica de las secuencias de retrotransposición. Entonces, yo utilizo el término como que se puede integrar, pero se ha visto que sí lo puede perder. Entonces, lo que yo les decía era, el 90% se vio apenas se hizo el silenciamiento. Después de todos estos procesos, también de tripsinación, de congelamiento, de descongelamiento, probablemente por estos procesos de que salte el gen, se pierde, entonces sí, no es del todo estable. Pero entonces estos fueron, ya todos los tratamientos que hicimos con IGF-2, etcétera, fueron después de esos procesos de congelamiento y descongelamiento. Por eso es que estas son las que empiezan con el 40%. Sí, pero precisamente si te das cuenta, tú estás diciendo que a las 72 horas ya está sobreexpresado. Entonces, eso es lo que yo quisiera que me discutieras. Perfecto. Entonces, se ha visto que el nicho, que es lo que yo estaba aquí evaluando, y es un artículo súper reciente, ahorita del 2021, bueno, estos son algunos, que en dependencia del nicho, sobre todo la hipoxia, la presencia o no de factores de crecimiento con lo que estamos aquí emulando, o la presencia de esos diferentes factores de crecimiento en diferentes modelos, esos son células embrionarias, aquí tenemos células madre mesenquimáticas, bueno, etc. Se ha visto vías de señalización que regulan, digamos, el IGF-1R regula la expresión de los factores de pluripotencia, y a su vez ellos tienen una regulación ya sea positiva o negativa de la misma expresión del receptor. Entonces, lo que yo pensaría con esa después sobre expresión del receptor es que a posteriori, después del tiempo, por esos cambios del nicho, se está generando un loop de regulación de la expresión del receptor. Él hace un efecto y después él se regula a partir de eso. ¿Y qué sería lo que estamos viendo específicamente en ese aumento posterior de la silenciada estimulada, que en presencia de IGF-2, a niveles tardíos, a tiempos tardíos, por ese nicho, se está regulando a sí mismo para que se aumente la expresión del receptor. Es lo que yo propondría. Sin embargo, como digo, un screening es una foto, habría que comprobarlo, hacer estudios más específicamente de eso, cuál es la dinámica de señalización, es mucho más complejo, ¿no? Que simplemente una foto, venga a ver qué hay. Ponle otra vez, por favor, entiendo tu discusión y realmente lo que, o sea, la defensa es difícil, eso es lo que voy a comprobar, ¿sí? Y déjame la siguiente. Y es difícil porque, pues, nuevamente, o sea, yo también he tratado de hacer cinéticas cuando
quisiera hacer sería analizar una cinética. ¿Sí? Estoy seguro que no lo esperabas. Y lo curioso es que si tú te das cuenta, en el triángulo vacío, el triángulo arriba en la figura 2, en el tiempo ahí, tienes la máxima expresión a las 12 horas, que es el tiempo que tú escogiste para analizar todo, del receptor, ¿cierto? Del caso silencial. Sí, exacto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, te puso a tambalear el modelo de Tron. De primerazo, bueno, iba a decir que sí, pero la verdad no, o sea, yo siento que los resultados es lo que es, y lo que salga me va a dar algún tipo de información, y eso me parece, es lo que yo amo, la verdad, de la ciencia. Claro, bueno, no, sí, ya que me acuerdo, sí, a priori, como no, oiga, ¿qué pasó? Ahora ya no tengo silenciamiento, sí, ya que me acuerdo, sí, sí pasó, sí pasó. Pero sí, digamos, lo que te digo, la verdad. Bueno, pero es que yo siento que a esa foto que tú llamas le falta la proteína. O sea, el análisis de Sí, proteína claro. es crítico ahí. ¿Sí? Y pues me llama la atención que tú muestras el Western Blot donde sí logras captar. O sea, nosotros también trabajamos con IGF-1 porque pues, IGF-1 es el principal vía de supervivencia neuronal. Pues para nosotros también ha sido, digamos, una manera de tener un control de neuroprotección a veces. ¿Cierto? Porque no lo hicieron en el silenciamiento. Sí. En este momento tenemos la proteína ya extraída de todo esto, es el paso que vamos a hacer. Está para hacer. Sí, eso es crítico. O sea, yo pienso que sin eso no van a poder publicar. ¿Sí? Y digamos, eso de alguna manera te ayuda a resolver la pregunta que se surge ahí: es si esos niveles de RNA mensajero y no se están convirtiendo en proteína, pues entonces, lastimosamente, y no estoy tomando tesis, pero eso te hace replantear todo lo que tú estás discutiendo en esa figura final, porque estás asumiendo que todo lo que estamos hablando ahí está basado en un hecho, y es que sí hubo un verdadero silenciamiento de IgG1. Y si no es así, pues eso también explica muchos de los cambios que están allí. Por supuesto que lo que dice el profe del suero es crítico, y es pues, otra cosa que queda en duda, o sea, hasta qué punto la insulina es capaz de activar ese receptor. ¿Cómo lo hace? Bueno, ahí voy a ver dos cositas que estoy mientras voy buscando para responder la segunda pregunta. Sí, en el texto digo bastante eso, como esto se comprueba que se haga la parte de proteína. Si bien el uso no se lo dijo así bien específicamente, cambiaría el análisis. Lo menos que digamos, tengo el resultado es lo que me muestra pues la gráfica, etcétera, pero con mayor información podríamos profundizar en el análisis. Pero pues este resultado ya es como una base para hacer esos siguientes pasos que estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo regula? Entonces, la insulina y los factores de crecimiento, tanto el 1 como el 2, se pueden unir ya sea al receptor de insulina, ya sea la isoformada o la B, o a los híbridos entre ellos. Entonces tenemos el receptor aquí propiamente IGF-1R, pero los dímeros, estos dímeros se pueden tetramerizar con el receptor de insulina A o con el B, se pueden hacer combinaciones. ¿Cómo lo activa? La afinidad a cada uno de ellos es diferencial. Aquí es una tablita de la afinidad específica que hay para cada uno de ellos. Es más, digamos, en el caso del 1R es más afín para el 1 y así sucesivamente. Pero entonces hay una red compleja de interacción, y cada una de estas interacciones va a generar efectos particulares. Se ha visto sobre todo que los híbridos generan, promueven los fenotipos cancerosos, entonces depende con cuál se unan. Sí, tengo una curiosidad que me pasó. ¿Alguien ha intentado noquear el gen en vez de echarlo a la mano? ¿Será que produce aviones? No, generalmente es deleterio. ¿Y cómo mejorarías el modelo? O sea, digamos que está totalmente aceptable que a ese nivel, ¿sí? Hayas encontrado todos estos problemas, porque esa es la primera vez que utilizan el modelo en el laboratorio. No. ¿No? Ya lo habían estandarizado. Para específicamente esta forma, sí, pues es la primera vez, pero para otros, digamos también con silenciamiento de IGF, 1R, pero con otros ligandos y con el mismo ligando en otras condiciones, se ha hecho el modelo HT8. ¿Y cómo mejorarías el modelo? Bueno, personalmente, digamos, me gustaría
hacer la comparación, sobre todo el tema de los clones, saber que en verdad. Pero tu modelo celular, ¿cómo lo mejorarías? ¿Cómo evitarías este problema de que en el tiempo tengas esos cambios de expresión y esa nueva selección celular y que se vuelva a expresar? Que en el cambio, bueno, yo siento que no, a priori yo no esperaría que no cambiara, porque eso me da la información de cómo él se va autorregulando. Entonces yo no quisiera que se mantuviera el tiempo, sino que cambiara como él cambia para ver cómo es la dinámica de cambio. Entonces, en principio eso sí lo quisiera mantener. Pero si tú quieres saber cuál es el efecto del silenciamiento de una baja expresión y que es una sostenida, ¿cómo lo mantendrías? Bueno, lo que podría hacer es mirar específicamente cuáles son las vías por las cuales ese estímulo está generando el loop de retroalimentación. Entonces, lo que podría hacer es inhibir alguno de los puntos claves que conecte el estímulo inicial con la respuesta final. Podría, pero pues me tocaría mirar muy específicamente, ¿no? Que no sea un punto que esté regulando otros días y me vaya a cambiar mucho el modelo. Habría que mirarlo muy bien con toda la red de señalización porque es muy interconectada. Pero a priori yo pensaría como mirar una proteína clave que impide esa retroalimentación de tal forma que en el tiempo no esté cambiando el nivel. ¿Por qué no utilizar un silenciamiento inducido? Sí, pues. O cooperar con el propio Luis Ernesto y hacer CRISPR y silenciar eso de otra manera. ¿Sí? O la otra, ¿por qué no utilizar el modelo? ¿Por qué no utilizó el modelo recientemente silenciado? Si tú ya sabías que tenía un nivel de silenciamiento tan elevado. Bueno. Sí, bueno, eso sí, digo muy sinceramente, por mi inexpertise de la tecnología de silenciamiento, entonces dije, no, pues listo, hagámoslo así. Y en este momento, pues no va a hacer todos los experimentos y lo hice en el tiempo. Entonces, sí, la verdad, por el proceso de aprendizaje. Me llamó la atención unos términos que utilizaste en la tesis que yo pues, no conocía, aquí los apuntes particularmente, que es un circuito molecular. Bueno, Porque lo busqué en Google. ¿Sí? Con no te imaginas lo que sale. Sí, entonces un circuito es una serie de elementos en los cuales hay un input, ¿cierto? En este caso el input sería el ligando. Hay una serie de procesos de traducción secuencial de transmisión de información, así en términos generales, el cual sería el input. Estos serían, pues, toda la cascada de señalización serían los pasos previos y por último entonces tengo un resultado final. Ese sería como el circuito, desde el input, la traducción o el traspaso de la señal en general hasta tener un efecto. Igual que un circuito, un interruptor, el circuito que me está llevando paso a paso hasta que tengo la luz. Entonces sería esa como la comparación. Sí, la verdad me llamó la atención porque nunca lo había escuchado. Y cuando lo busqué en Google me salió una molécula donde había un circuito donde había flow electrónico. Y lo mismo hablas de células vírgenes, que lo entiendo para un sistema pronto inmunológico. ¿Sí? ¿Y así a qué te refieres? ¿Y en qué momento lo aplicas a tu modelo? Sí, entiendo. Entonces, se ha visto que, bueno, esto ya es un poquito más cosas de células madre. Inicialmente, pues, bueno, tenemos las células madre, específicamente las que son embrionarias, tenemos las ESC, Embryonic Stem Cells. Entonces, estas en particular están producidas así en el embrión a nivel inicial y ellas tienen unas vías de señalización típicamente regulares, son estas que estamos aquí viendo. Estas son las que están naive o vírgenes, básicamente que no han tenido esos estímulos de diferenciación, esos naive. Mientras que estas que ya están prime, que ya han sido, digamos, estimuladas a comprometerse dentro de un linaje un poco más específico de la diferenciación, entonces son primadas, es decir, no vírgenes, que básicamente expresan diferentes vías de señalización y lo que van a hacer es irse por caminos de diferenciación un poquito más restringidos. A partir de eso es que normalmente se generan también las células madre inducidas, entonces que son células que de ahí tomamos nosotros y le podemos agregar estos factores de pluripotencia y lo que hacemos es revertir el proceso de diferenciación. Entonces depende si la célula está
naive, virgen o no, voy a poder o no revertirlo hasta cierto punto, de tal forma que yo pueda regenerar ciertos tipos celulares, va a estar más o menos comprometido. Bueno, voy a hacer una última pregunta y es, cuando comenzaste a hacer el modelo, cuando comenzaste a hacer la inducción y estimular con IGF-2, ¿cuáles eran tus expectativas sobre la expresión de los factores de pluripotencialidad? Cuando uno busca en un libro, por mí el proceso, ¿no? Como empecé esto, siempre dice que IGF-2 promueve la activación de IGF-1R y que IGF-1R promueve la expresión de que es este. Sí, por ejemplo, entonces IGF-1R es activado, de diferentes cascadas, y esto activa nanoglucocorticoides 4 y esto promueve la pluripotencia, promueve la migración, proliferación y promueve fenotipos cancerosos. Eso es lo que casi todos los papers también encuentran, que lo promueve, que lo promueve. Entonces yo a priori, mi hipótesis inicial era que lo iba a promover, que entre más IGF-2 generaba mayor pluripotencia. Y entonces aquí encontré lo contrario, IGF-2 inhibía la pluripotencia. Ahí sí fue como, no, aquí pasó acá. Y entonces lo que estuve, digamos, ya mirando mucho más, porque eso es lo del libro, ¿no? Ya mirando mucho más específicamente en diferentes modelos celulares, que es lo que mostré sobre todo en 2021, que resume todos esos otros papers muy bien, se ha visto que es dependiente del tipo celular y del microambiente. Dependiendo de eso, entonces IGF-2 puede actuar como un promotor de la pluripotencia o como un inhibidor, dependiendo de lo que ella requiera. Entonces son unos factores muy plásticos que dependiendo entonces del nicho y el tipo celular va a promover una cosa o la otra, pero a priori yo pensaba que iba a aumentar. Pero tú mencionaste en la presentación que IGF-2 promovía la diferenciación celular. La diferenciación, o sea, la inhibición de la pluripotencia. Yo, digamos, a priori pensaba que IGF-2 iba a promover la pluripotencia, pero promueve la diferenciación. Y además hay otro punto, y es que precisamente con el tema del suelo, pues tú tienes más o menos la figura que tienes ahí en la diapositiva, y es que tienes muchos tipos de estimulación diferentes. Yes. O sea, no tienes un efecto de IGF-2 puro. Yes. ¿Sí? Pero ¿por qué no? ¿Cómo se podría solucionar eso? Podríamos ir entonces tomando moléculas individuales, ¿sí? Mirando entonces, porque sí, claro, el suelo es un océano de muchísimas moléculas. Pero en el suelo libre de... Ahora hay químicamente definidas muchas cosas. Sí. Podríamos irlo centrando. Profesor, muchas gracias por su aporte. Muy amables profesores, nuevamente a nombre del programa de emergencia científica les agradecemos la participación. Profesora, ya es la palabra. Gracias, profesor. Primero, no quería agradecerle a los profes porque tocaron puntos críticos que en algunos casos tengo que reconocer o que no fueron tenidos en cuenta acá o que todavía no hemos podido solventar con el avance de la investigación. En cuanto a la parte de los silenciamientos, nosotros hemos probado, o inicialmente se probó con una inhibición química parcialmente de las vías. Pero siempre retornamos a ese punto que en la cinética recuperamos toda la vía de señalización. Entonces estamos dando pues obviamente redundancia y en el caso de silenciamiento si esperábamos que fuera estable, que no tuviéramos esa recuperación, nos encontramos que volvemos. Hemos probado dos otras alternativas, de pronto lo último que mencionó el profe Adriano ahorita, con utilizar análogos para que haya estimulación específica de receptores, que aunque Oscar pasó rápidamente por las afinidades, entonces donde se modifique la afinidad de a qué petio, porque obviamente no solo estamos trabajando el IGF-2 sino el IGF-1, y que de esa manera tengamos una respuesta o una activación de los receptores de manera diferencial. Pero sí, ha sido muy complejo y las diferentes alternativas nos llevan a mostrar que dependemos mucho de ese microambiente y en el caso pues, del propolato, la presencia o no de nutrientes, ya sea solo por la deficiencia generalizada en el suelo o ya más específica que hemos trabajado, nos está mostrando es cómo podemos modular esa subpoblación pequeñita que está dentro del modelo HTL8 que hace que sea más pluripotente. Y ya hemos escalado, pues todavía no tenemos los resultados, pero sí imágenes de los cortes de esteroides nos muestran que nos está como confirmando parte de lo que encontró Oscar en su trabajo.
entender que tenemos falencias o que tuvimos falencias técnicas, ¿no? Y que pues por otras razones personales no pudo Oscar dedicarse completamente a eso, porque ya hay otras personas como complementando la información. Pero muchísimas gracias. Hemos empezado a utilizar esos términos de circuito. Tengo un estudiante doctorado que me lleva a la biología sintética a pasitos lentos, pero que tampoco estoy acostumbrada a esos términos. Y uno busca en la red y no los encuentra. Tiene que ser muy específico para encontrarlos. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y a Oscar, pues yo hoy estoy feliz, realmente, no me voy a decirlo, pero esto ha sido un proceso de esos estudiantes que hay que rescatarles, no sé, la persistencia, el optimismo y la sacada de canas, porque esas sí son cósmicas. Realmente es un proceso desde pues, trabajar con biólogos, normalmente trabajo con químicos, entrar el biólogo me abrió así un panorama gigante. Oscar pues, lee muchísimo y propone muchas cosas, pero nos encontramos con una parte técnica a veces muy difícil de abordar, que tampoco la habíamos trabajado, estábamos iniciando esa parte de los silenciamientos. Entonces aprendimos mucho los dos juntos, pero como lentos. Y entonces ahora pues deja muchos panoramas y yo quiero agradecerte por eso, porque fuiste muy persistente y los que nos conocen, que realmente nuestro fue un avanzar a nivel personal, te podemos entender en dos lenguajes a veces muy chocantes. Entonces, gracias por demostrar que se puede y felicitaciones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.